Pero vamos a enfocarnos, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. La semana pasada hablamos acerca de Obed-edom. ¿Se acuerda que Obed-edom tuvo la presencia de Dios, tuvo el arca? ¿Cuánto tiempo tuvo el arca en su casa Obed-edom? 3 meses. Y en 3 meses la casa, la vida, la familia de Obed-edom cambiaron. Yo le hago una pregunta: ¿será que la atmósfera, será que el entorno, será que, sí, creo que de esa forma lo podemos expresar bien, será que la atmósfera de la casa de Obed-edom cambió durante el tiempo que la presencia de Dios estuvo en su casa? ¿Usted cree que se sentía algo distinto? ¿Usted cree que ellos respiraban una presencia distinta mientras el arca estuvo en casa? La respuesta es que sí. Usted tiene que saber que en los lugares se respiran atmósferas. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a un lugar y usted se ha sentido, ay, acá se siente como escalofrío, se siente como de terror, se siente como miedo. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso en su vida. ¿Alguien lo ha experimentado? De repente entra a otro lugar y dice, acá se siente, hay una paz, hay una tranquilidad. ¿Sabe? Esos son atmósferas. Diga conmigo, atmósferas. Y yo creo que la casa de Obed-edom fue transformada, la atmósfera fue transformada durante el tiempo que la presencia de Dios estuvo en su casa. Debemos de recordar que el arca, la casa de Obed-edom no era el lugar para el arca. David había decidido llevar el arca a Jerusalén. Y yo creo que David respiraba en Jerusalén, en la ciudad, en su palacio, digámoslo de esta forma, una atmósfera que no era la que él quería tener. Yo creo que David decía, hay algo que hace falta. No se siente mi rey. No se siente en la nación la paz que debería de haber. No se siente el gozo que debería de haber. No se siente la tranquilidad que debería de haber. Y creo que David sentía eso. Por eso él había decidido llevar el arca, llevar la presencia de Dios de vuelta a Jerusalén. Tienes que saber, escucha esto, que nunca es demasiado tarde para volver a traer de vuelta la presencia de Dios a nuestra vida. Sí, nunca es demasiado tarde para volver a traer de vuelta la presencia de Dios a nuestra vida. Muchas veces abandonamos la presencia de Dios en el camino. Nos olvidamos de la presencia de Dios en el camino. Creemos que lo más importante en nuestra vida son las cosas materiales. A veces pensamos que el trabajo o que la diversión es lo más importante y dejamos a un lado la presencia de Dios y hacemos de Dios una religión cuando Él no quiere que lo hagamos una religión, sino que lo hagamos una realidad en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Quiero decirte que este cierre de año puede ser diferente. Este cierre de año puedes provocar que la presencia de Dios cambie tu entorno. Sí, lo voy a volver a repetir. Puedes provocar que la presencia de Dios cambie tu entorno. Así como David lo hizo al traer de vuelta la presencia de Dios a Jerusalén, así como el entorno de Obed-edom fue transformado en 3 meses, yo creo que si tú lo provocas, tu entorno puede cambiar en lo que queda del año. Pero tenemos que provocarlo. Dile al que está a tu lado, provoca algo. Sí, es que a veces con nuestra actitud provocamos flojera. A veces con nuestra actitud provocamos apatía. Sí, usted lo dije la semana pasada o hace 15 días, no recuerdo bien. Pero las cosas negativas se contagian bien rápido, se contagian bien fácil. De repente tú miras a alguien desanimado y esa persona te contagia el desánimo. Por eso tú y yo necesitamos provocar algo diferente. Yo no sé cómo fue tu año. Yo no sé cómo está tu situación en el momento de hoy. Pero quiero decirte que en nosotros está la capacidad de provocar algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, David. David fue un hombre que provocaba cambios en la atmósfera. David fue un hombre que provocaba cambios
en el entorno donde se movía. Dile al que está a tu lado: tienes que ser un agente de cambio. Sí, tenemos que ser provocadores de cambio en nuestro entorno. David fue un hombre que cambiaba la atmósfera del lugar que pisaba. Y le voy a contar la historia. A su corta edad, cuando él era joven, David provocó un cambio en la atmósfera entre el ejército de Israel, el ejército comandado por Saúl. Diga conmigo: las actitudes cambian la atmósfera. La Biblia habla de que el ejército de Saúl, el ejército de Israel, comandado por Saúl, estaba en el valle de Elá. Y en el valle de Elá había una contienda entre Israel y los filisteos. Del lado izquierdo estaban los filisteos y del lado derecho. De un lado del valle estaban los filisteos y del otro lado del valle estaba el pueblo de Israel. Y escuche esto: la Biblia dice que los filisteos tenían a un paladín, tenían a un guerrero llamado Goliat. Pero este Goliat no era cualquier hombre, no era cualquier persona. La Biblia dice que Goliat medía aproximadamente 3 metros de altura. Imagínense, ese era un gorila, 3 metros de altura. Y yo no creo que haya sido flaco y erguido, no. Yo creo que Goliat estaba, imagínense, así como alguno de nosotros, pero usted sabe, a 3 metros. Yo no creo que Goliat haya tenido manos delicadas. No creo que Goliat haya tenido pies pequeños. Ese, como dije en su momento, ese era un gorila. Y sabe una cosa, dice la Biblia que por 40 días Goliat estuvo desafiando al ejército de Israel. De mañana y de tarde él salía y se ponía a retarlos. Les decía: póngame a uno solo para que pelee contra mí. Tengamos un combate 1 a 1. Y yo creo que las palabras de Goliat eran de humillación, eran de derrota. Los voy a vencer, ustedes son unos piojos, débiles, no tienen fuerza. ¿Quién se anima? ¿Y qué cree? Nadie se animaba. Día y noche por 40 días. Ni el rey Saúl, que tenía armamento, ni el rey Saúl, que era el líder, se animaba a enfrentarse a Goliat. A todos se les hacía así, les daba la garrotera como al Chavo del 8, usted sabe. Cuando Goliat salía a desafiarlos, quedaban así tiesos. ¿Está conmigo aquí? ¿Cómo cree usted que era la atmósfera de ese ejército? ¿Cómo cree usted que estaba esa atmósfera? ¿Había gozo? No, ¿verdad? ¿Había alegría? No. ¿Había esperanza? No. Todo era miedo, era derrota, era fracaso, era angustia, ansiedad. ¿Por qué? Porque las actitudes del pueblo, de la gente que estaba en el ejército, estaban provocando esa atmósfera. Sí, Goliat contribuía, pero verdaderamente aprenda una cosa: el cambio viene de adentro, el cambio no viene de afuera. Diga conmigo: el cambio viene de adentro. A veces decimos: pastor, yo quiero que el entorno de mi casa cambie, yo quiero que la atmósfera de mi familia cambie. Y hasta que ella cambie, hasta que él cambie, las cosas no van a ser diferentes. No, el cambio viene ¿de dónde? Goliat era simplemente una circunstancia, pero las actitudes del pueblo no eran las correctas. En ese ejército estaban los hermanos de David. Estaba Eliab, estaba Abinadab y estaba Sama. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el ejército, estaban en la batalla. Pero escuche, esa batalla había tardado al menos 40 días. No estaban en disputa, no estaban en pleito. Y en casa, en Belén, estaba Isaí y estaba preocupado y estaba diciendo: ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis hijos? Entonces a Isaí se le ocurrió llamar a David y le dijo: David, ven para acá.
Dígame, padre. Mire, yo creo que la estrategia de Isaí era doble. Era llevarle comida a sus hijos, sí, pero también saber cómo estaba, cuál era la condición. Quería saber si sus hijos seguían con vida. Entonces le dice a David: David, necesito que me hagas un gran favor. Necesito que por favor vayas y le lleves estas frutitas a tus hermanos. Necesito que por favor vayas y le lleves esta torta de cochinita a tus hermanos, porque seguramente tienen mucha hambre. Pero papá, ¿y las ovejas? Deja por un tiempo las ovejas y llévale a tus hermanos la comida. La Biblia dice que David aceptó. David dijo: está bien, lo voy a llevar. Y escuche, de Belén al valle de Elá habían entre 25 y 30, 23 y 30 kilómetros. 25 y 30 kilómetros. Algo así como ir de aquí a Progreso aproximadamente. Y David caminó toda esa distancia. Mire, David estaba acostumbrado a estar en el campo, a disfrutar, sí, del sol, del calor, del desierto, del campo. Pero también David disfrutaba y conocía la atmósfera de la paz y la tranquilidad que da el campo. Está aquí conmigo, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? Entonces David sabía, si algo David sabía, era discernir y distinguir atmósferas. Él aprendía a olerlo, aprendía a discernir lo que estaba ocurriendo. Entonces cuando él llega al campamento, él mira todo el ejército. Y yo estoy seguro que cuando él entra, él dice: ay, aquí algo extraño. No sé, yo siento tensión en el ejército. Yo miro la cara de Diego y lo miro preocupado, es un ejemplo. Yo miro la cara de Alex y lo miro angustiado. Yo miro la cara de fulanito y lo veo derrotado, lo veo desanimado. David dijo: algo está pasando aquí. Y entonces empezó a indagar: ¿dónde están mis hermanos? No, aquí está uno, aquí está, ok. Les llevó la comida. Y David dijo: aquí las cosas no están bien. Aquí las cosas no están bien. Algo está pasando. Entonces, al comenzar a indagar, David se dio cuenta que había una situación que no habían podido resolver. Había una situación que estaba generando una atmósfera tensa, una atmósfera de derrota, una atmósfera de fracaso, una atmósfera de muerte. Diga conmigo: el cambio es una decisión. Diga conmigo: el cambio es una decisión. Sí, el cambio nos corresponde a nosotros, y el cambio debe de ser constante en nuestra vida. David estaba con el ejército, y él dijo: un momento, esto no puede seguir así. ¿Cómo es posible que nos llamemos el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que que sea el ejército de Jehová, y estemos con miedo, y estemos con derrota, y estemos con angustia, y estemos con ansiedad? David dijo: un momento, esto no puede seguir así. Le quiero recordar que David era un joven. Todavía no era un rey, no era un adulto, no era un anciano, era un ¿qué? Un joven. Entonces él dijo: yo puedo hacer algo para cambiar la atmósfera que rodea al ejército. Entonces él comenzó a indagar. Llegó con Diego y le preguntaba: ¿por qué estás angustiado? Soldado Diego, ¿por qué está usted angustiado? Y el soldado Diego le decía a David: es que hay un gorila, un mastodonte, que de mañana y de tarde nos reta, nos desafía, nos dice cobardes, nos dice débiles, nos dice fracasados. Y si tú lo vieras, hombre, te lleva el doble. Tú mides como 1,5 metros, él mide como 3 metros, porque David era chaparrito. Imagínate. Iba con Alex.
Alex, ¿por qué soldado Alex? Usted que se ve mamey, usted que tiene esa espada afilada, ¿qué le pasa? No, es que ese paladín Goliat, nadie ha podido con él, y nos está desafiando a todos, nos está retando uno a uno. No es ejército contra ejército, es uno a uno. Él está diciendo que si nosotros ganamos, que si uno lo derrota a él, todos serán sirvientes de nosotros. Pero si él nos derrota, si él derrota al soldado con el que va a pelear, todos seremos sus sirvientes y sus esclavos. Eso no está bien. Eso da miedo. Entonces David se metió dentro del pueblo y empezó a escuchar que Saúl también estaba. Mira, el rey estaba preocupado. Y Saúl comenzó a decir: bueno, al cobarde o más bien al valiente que se anime a pelear contra Goliat, yo le voy a dar riquezas, yo le voy a dar casa, le voy a dar coche, le voy a dar incluso hasta una mujer, le voy a dar a mi hija. Pero necesito un valiente que se anime a pelear contra Goliat. Entonces David comenzó a escuchar eso e iba con sus hermanos y platicaba con ellos: ¿cómo están, hermanos? ¿Comieron la torta de cochinita que les mandó nuestro padre? ¿Ya comieron la manzana? ¿Ya comieron la pera? ¿Ya comieron las uvas? ¿Ya agarraron fuerza? Sí, pero estamos con mucho miedo, estamos preocupados, tenemos temor. Y David decía: no se preocupen, yo voy a hacer algo, yo voy a pelear contra ese chango. Y los hermanos le dijeron: soberbio, tú solamente quieres presumir, estás mal, David. Y de repente llega a oídos de Saúl que había un joven que quería pelear contra Goliat. Alguien le dice a Saúl: Saúl, hay un loco que se quiere enfrentar a Goliat, tráigamelo para acá. Llega David donde está Saúl y le dice: Señor, por favor, déjeme pelear contra ese mastodonte. Saúl le dice: pero si eres solamente un chamaco, si eres un chaparrito, mira, estás guapo, estás refinado, y mira, ese es tú tienes facha de oficinista. Tú tienes facha de que te gusta la computadora, que te gusta el marketing. Tú no tienes facha de guerrero. Señor, yo soy un pastor de ovejas. Pero no es lo mismo pastorear ovejas que enfrentarse a un gorila. Señor, usted tiene que saber que cuando un león o un oso viene y ataca a una de mis ovejas, ¿sabe qué es yo lo que hago? Ay, Dios mío, a ese león yo lo alcanzo, a ese oso yo lo alcanzo, y como sea, yo lo mato. Sí, es verdad, me he esforzado, me he lastimado, pero no ha habido ningún león ni ningún oso que quede con vida. Y yo creo que en ese momento la atmósfera donde estaba Saúl y David cambió. Yo creo que el semblante de Saúl fue: en serio, de verdad. Y miren, donde no había esperanza, creo que en el semblante de Saúl comenzó a haber un poquito de esperanza. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía una actitud y un corazón diferente. Había un muchachito que dijo: ¿cómo de que no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Entonces Saúl le dice a David: bueno, pues hagámosle, pues démosle. Pero ¿sabes qué, David? Yo no te voy a dejar ir solo así. Mira, estás viendo este pectoral, estás viendo esta armadura, estás viendo estas musleras de hierro, estás viendo estas
Imagínense, esta espinillera, estás viendo estos zapatos, estás viendo este escudo, estás viendo este casco, te lo voy a dar. Y David dijo, bueno, pónganmelo. Y se lo pusieron a David. ¿Y sabe qué le pasó? Ese hombre ni siquiera se podía mantener en pie. Entonces David dijo, ¿sabe qué, Señor? Quítame todas estas porquerías que me pusiste. Yo no soy un hombre de guerra, yo no soy un guerrero, yo soy un pastor de ovejas, simplemente que le crea a Dios. Soy un pastor de ovejas que enfrenta a cualquier gigante y lo derrota. Quíteme esta armadura. Además, Señor, no es mi ejército, es el ejército de Jehová. Y si es el ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos peleará por mí. Quítame esta armadura. Oiga, dentro de todo el campamento no había un bendito hombre. No había un bendito hombre, ni el rey capaz de cambiar la atmósfera. Cuando llegó David, Saúl empezó a tener esperanza. Y sí, la Biblia dice que enviaron a ese muchacho llamado David a enfrentarse a Goliat. Un día, no sé si por la mañana o por la tarde, no recuerdo si la Biblia lo dice, sale Goliat. Nuevamente he venido a desafiarle, bola de cobardes. Nuevamente he venido a buscar a un cobarde, a un derrotado que venga a pelear contra mí. Y ese día, mire, piense cómo era el ambiente. Piense cómo era el ambiente con el pueblo de Israel y piense cómo era la atmósfera con los filisteos. Con los filisteos todo era, son unos cobardes, tenemos a Goliat. No vamos a caer vencidos. Y por el otro lado el pueblo de Israel derrotado. Pero un día se le levantó un hombre. Un día se puso de pie David y le dijo a Goliat, hey, hoy las cosas van a ser diferentes. David le dijo a Goliat, hey, hoy va a cambiar el luto en alegría. Hoy se va a ir la desesperanza y va a venir la esperanza. Hoy se va a ir el miedo y va a venir la fortaleza. Goliat, hoy las cosas van a ser diferentes. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que leamos Primera de Samuel capítulo 17 versículos del 40 al 41. Tomó 5 piedras. Mire lo que hizo David. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, mire cómo se armó. Armado únicamente con su vara de pastor y con su honda, como un tiraúle, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Mire cómo lo describe la Biblia. Cuando Goliat lo ve, le dice, ¿soy acaso un perro? Y miren lo que dice, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. ¿Soy un perro? Le ladró. Y maldijo a David. Te maldigo, chaparro, te maldigo. Imagínense, en el nombre de tales dioses, ven aquí, le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritó Goliat. David le respondió al filisteo, hey, tú vienes contra mí con espada, vienes con lanza, vienes con jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Oiga, yo creo que a ese gigante, al escuchar esto,
se le enchinó la piel. Sí, yo estoy seguro que de la boca de David salieron palabras que hicieron temer a Goliat. Estoy seguro de eso. Versículo 46. Hoy, mire, él no dijo, hoy te conquistaré, hoy te derrotaré, no. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. Primero viene la conquista y después viene el golpe final. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo, mire, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Oiga, si la piel la tenía chinita, ese hombre se orinó del susto, yo creo. Sí, porque yo creo que las palabras que soltó David cambiaron la atmósfera en ese valle. Tienes que saber que nuestras palabras siempre tienen poder. Cuando Goliat venía, les decía: miedosos, fracasados, derrotados, son pan comido, no van a poder, son mosca muerta, no pueden contra mí. Pero cuando vino David y le declaró palabras de fe a ese hombre, yo creo que le dio miedo. Versículo 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Versículo 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, mire, en medio de la declaración de las palabras, ¿qué fue lo que hizo Goliat? Se acercó, ¿para qué? Yo no sé si Goliat le dijo: ya cállate. Lo único que sé que las palabras que David estuvo soltando en contra de Goliat le trajeron temor a Goliat, y él se acercó para atacarlo. Y David no tuvo miedo, porque él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. Y dice la Biblia, la piedra se le incrustó aquí en la frente. Y Goliat cayó con su cara. A ver, ¿cómo cayó Goliat? Un poquito más. Goliat cayó de frente. David no tenía armas. Versículo 50. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía ¿qué? Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y le cortó la cabeza. Y mire el ambiente cómo cambió. Presta atención. Cuando los filisteos vieron que el que les daba seguridad, el que generaba tranquilidad, el que generaba seguridad, el que les daba fuerza, cuando vieron que su campeón estaba muerto, mire qué fue lo que pasó. Se dieron la vuelta, ¿qué? Y huyeron. Y yo le pregunto algo: ¿qué cree usted que pasó con el ejército de Israel? Si unos huyeron, los otros, ¿qué cree que hicieron? ¿Qué cree que hicieron? No les estoy escuchando, no, los perdí. Si unos huyeron, los otros, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hubiera hecho usted si estuviera en el ejército de Israel y usted mira esa hazaña? ¿Usted qué hace?
¿Y ahora huye también con los filisteos? No. No, usted va a decir: esta es mi oportunidad. Los que un día me oprimieron, los que por 40 días se burlaron de mí, los que por 40 días estuvieron diciéndome que soy un cobarde, esta es mi oportunidad. Ahora yo voy tras de ellos. David provocó un cambio en la atmósfera. El miedo se fue, la desesperanza se fue, la angustia se fue. Todo eso se fue del ejército. ¿Sabes por qué? Porque hubo una persona dispuesta a cambiar su entorno. ¿Sí? Tú tienes que saber que los Goliat se levantan en nuestra vida para traernos miedo, opresión, angustia, temor. Sí, porque Satanás quiere tenerte de esa forma, pero tienes que saber que tú eres un agente de cambio. Yo no sé cómo estás cerrando este año 2025. A lo mejor lo estás cerrando en victoria, bien, pero a lo mejor estás triste, a lo mejor estás preocupado, a lo mejor estás angustiado, cansado, afligido, amargado. No sé cómo estés. Y estás esperando que ocurra algo para que tu entorno cambie. Tienes que saber que dentro de ti hay algo que puede cambiar tu entorno, y se llama presencia de Dios, y se llama Espíritu Santo. El poder de David no estaba en una espada. El poder de David estaba dentro de él. El poder de David estaba en lo que creía. El poder de David estaba en quien sabía que él era. Sí, tu entorno puede cambiar si tú decides hacer algo para que ese entorno cambie. Vea conmigo: del fracaso al éxito. David sabía lo que era tener victorias, pero David también sabía lo que era tener ¿qué? Fracasos. Mire que habían pasado algunos años y David había experimentado un momento difícil. Este episodio lo conté la semana pasada. Resulta que David estaba llevando el arca de vuelta a Jerusalén. Y recuerda, la semana pasada les conté qué pasó con el arca. Los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer, y metió la mano Usa, metió la mano. ¿Y qué pasó con Usa? Y después de eso, escuche, David no se llevó el arca a Jerusalén, sino que la dejó encomendada en casa de Obed-Edom. Y David regresó a Jerusalén. Yo te pregunto una cosa: ¿cómo crees que regresó David a Jerusalén después de este acontecimiento? ¿Crees que regresó gozoso? ¿Crees que regresó alegre? ¿Crees que regresó feliz porque se murió uno de los hombres? ¿Crees que David no estuvo preocupado porque algún familiar de esos hombres lo buscara y se peleara con él, discutiera o incluso lo matara? Por supuesto que sí. David estaba preocupado. Entonces David regresó a Jerusalén. Y yo creo que cuando llegó, lo mira su mujer, Mical, le dice: ¿qué te pasa? No, pues es que yo intenté traer el arca, intenté traerlo de vuelta y tuve este fracaso. Eso te pasa por andar haciendo cosas que no debes hacer. Y yo creo que el semblante de David decayó. Yo creo que durante ese tiempo David estuvo preocupado. Yo creo que durante ese tiempo hubo tensión en el palacio. Yo creo que durante ese tiempo la situación entre sus líderes, la gente que trabajaba con él, era difícil. A lo mejor se acercaba a uno y le decía: mi señor, la familia de Usa está pidiendo indemnización, un ejemplo. Y David: chispas, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, solucionenlo. ¿Se imagina eso? Es que todos en la vida podemos tener atmósferas, ambientes
de victoria. Pero hay momentos en la vida en que el fracaso, la derrota, la desesperación, la tristeza nos visitan. Y lo importante es qué vamos a hacer cuando todo eso llega a nuestra vida. Sí, quizá hoy tu vida está como la de David en este episodio de su vida. Está cargada, estás cargado. Sin embargo, yo creo que David recordó y dijo: he estado en peores situaciones de mi vida y he salido adelante. He estado frente a osos, he estado frente a leones y he salido adelante. Recuerdo que cuando yo era joven me enfrenté a un gorila y lo vencí. Porque estoy triste, porque estoy abatido, porque estoy preocupado. David dijo: es necesario que la presencia de Dios vuelva a Jerusalén. Pero ahora sí lo voy a hacer bien. Voy a consultar a Jehová. Voy a investigar cómo debe de ser traída a la presencia y voy a regresar por ella. Pero yo no me voy a quedar derrotado, me voy a levantar. Y la semana pasada lo dijimos. Ayudó que venía gente y le decía a David: David, la casa de Obed-edom ha sido prosperada a causa de la presencia. Eso fue algo externo que motivó a David para salir de su fracaso y su derrota. Por eso yo te voy a decir algo. Yo no sé, yo no sé cuántos hoy están fracasados. A todos les veo cara de victoria, pero seguramente algunos de los que están aquí se sienten fracasados. Levántate del fracaso. Sí, levántate del fracaso que te ha visitado por días, quizás semanas o meses. Muchos dicen lo siguiente: pastor, estoy esperando que ahora sí empiece un nuevo año. ¿Por qué? Porque las cosas van a ser diferentes. No esperes que empiece un nuevo año. Para salir del fracaso no necesitas que empiece un nuevo año. Para salir del fracaso, para levantarte, necesitas cambiar tu actitud. Eso es lo que necesitas. David no solamente se quedó en el intento. Primera de Crónicas capítulo 15 versículos del 1 al 14. David dice: construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. Pero mire, también preparó un lugar. Era algo importante para David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. Mire, aquí David ya había aprendido a hacer las cosas correctas. Primero el arca la puso en una carreta nueva y fracasó. Ahora estaba diciendo: nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. Ya había aprendido, ya había decidido levantarse del fracaso, había decidido volverlo a intentar, pero esta vez de la manera correcta. Nadie, solo los levitas. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, de los levitas, los sacerdotes y de los levitas que fueron convocados. Y empieza una numerología, nombres. David lo volvió a intentar. David fue por el arca, pero esta vez lo hizo de una manera ¿qué? De una manera distinta. Lo hizo de la manera correcta. ¿Te has puesto a pensar que muchos de nuestros fracasos en la vida es por hacer las cosas incorrectas? ¿Te has puesto a pensar que mucho de lo que tú y yo fracasamos en el intento es por no consultar a Dios? Entonces David lo volvió a intentar y fue por el arca. Llegando a casa de Obed-edom, mire, todo comenzó a cambiar. Porque cuando llega a la casa y le entregan el arpa, la Biblia dice
Mire, la primera vez estaban llevando el arca en una carreta y hubo luto. Entonces David dijo: ahora me voy a llevar la presencia de Dios, me voy a llevar el arca, pero me la voy a llevar rodeado de una atmósfera de celebración, una atmósfera de gozo, una atmósfera de adoración. Dice la Biblia que tomaron el arca, comenzaron a llevarla. ¿Y qué cree que hizo David? Junto con los levitas comenzó a ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a danzar, comenzó a bailar. Y mire que él estaba semidesnudo, solamente tenía, digámoslo de esta forma, tenía envuelto una trucita por aquí. Eso estaba de locos. Pero David había entendido que él era un agente de cambio en las atmósferas. Él comenzó a llevar el arca y empezó a danzar. Él comenzó a bailar. Él comenzó a celebrar. Y así comenzaron a llevar el arca. Y entrando a la ciudad de Jerusalén, en la ventana, mire lo que dice la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, esposa de David, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba ¿qué? Saltando y bailando delante del Señor, sintió, ¿qué sintió por él? Un profundo ¿qué? ¿Sabe qué me indica esto? Que Mical estaba contenta, que Mical estaba a gusto con el hombre preocupado, con el hombre afligido, con el hombre necesitado de algo más en su vida. Sí, Mical veía a David y le preguntaba: ¿qué tienes? Necesito la presencia en Israel. Lo veía preocupado y decía: está bien. Y dentro de ella, bien, así está bien. Cuando lo vio diferente, cuando lo vio haciendo locuras, sintió un profundo desprecio. Sí. Me pesa ver a ese hombre celebrar de esa forma. Prefiero verlo amargado. Me pesa verlo bailar. Prefiero verlo atado. Me pesa verlo gritar. Prefiero verlo callado. Sí. Mical así es. Mical representa el corazón religioso. Sí, a ese corazón, a ese corazón, a esa mentalidad religiosa que piensa que delante de la presencia de Dios todo debe de ser silencio, todo debe de ser luto. Y David nos enseña que delante de la presencia de Dios debe de haber gozo y debe de haber celebración. Mical representa la mentalidad vieja. ¿Por qué? Porque Mical era hija de Saúl y en el reino de Saúl no había presencia. En cambio David quería traer de vuelta la presencia de Dios y Mical no entendía el valor de tener la presencia de Dios en su casa. Por eso te digo, tú puedes ser como David o puedes ser como Mical. Mical también representa la crítica a la distancia. Mical representa la esterilidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque los que tienen esa actitud como la de David, los que dicen necesitamos cambiar nuestro entorno, son diferentes. Y yo estoy creyendo que en este lugar, que en esta casa hay personas que están hartos, que están cansados de un entorno negativo, apático, de derrota, de escasez, de fracaso en su casa. Yo no te conozco, yo no vivo contigo. Yo sé cómo es el entorno de mi casa, pero no sé cómo es tu entorno. No esperes que alguien vaya y cambie el entorno de tu casa, cámbialo tú. Sé como David.
David cantaba, danzaba, porque la presencia de Dios estaba con él. Y la presencia estaba por cambiar toda la atmósfera de la nación de Israel. Sí, tienes que saber que la presencia de Dios trae cambios. Diga conmigo, la presencia de Dios trae cambios. En Israel no había adoración, pero desde el momento que la presencia llegó, desde el momento que el arca llegó a Jerusalén, comenzó a fluir la adoración. Les he enseñado y les he dicho muchas veces, y toco este punto ahora. En medio de la alabanza y la adoración, necesitamos ser provocadores de algo. Necesitamos ser provocadores de algo. En medio de la alabanza y la adoración, alguien tiene que aplaudir. En medio de la alabanza y la adoración, alguien tiene que cantar. En medio de la alabanza y la adoración, alguien tiene que levantar sus manos. En medio de la alabanza y la adoración, alguien se tiene que mover tantito, alguien tiene que brincar, alguien tiene que danzar. En medio de la alabanza y la adoración, alguien tiene que levantar sus manos y llorar quizá. ¿Por qué? Porque eso provoca un cambio en nuestra atmósfera, en nuestro interior, en nosotros. Sí, son decisiones. Son decisiones. En medio de la alabanza y la adoración, tú decides estar o conectarte. En medio de la alabanza y la adoración, tú puedes ser Mical o puedes ser David. Si me estoy explicando, ¿verdad? Mical es aquella persona que mira a Diego danzar y dice que ridículo se ve. ¿Cuántos de aquí no tienen ritmo? Yo no tengo ritmo. Así que si alguna vez me mira hacer algo, no se ría de mí. Pero muchas veces decimos, ¿cómo me voy a mover tantito? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? ¡Qué oso! Alguien lo ha dicho, alguien lo ha pensado. ¡Qué pena! Que a usted no le dé pena. David cambió la atmósfera así con su trucita. Eso hizo. A él le valió. No le importó lo que decía la gente. Lo único que le importó es el cambio que estaba por provocar. Si él no lo hacía, ¿qué cree? Alguien más lo iba a hacer. Te lo voy a decir de esta forma: si tú no cambias el entorno donde vives, nadie más lo puede cambiar por ti, solo tú. Eres la única persona. Donde no había adoración, comenzó a fluir la adoración. Sí, en Israel no había la adoración, pero mire lo que dice. Vamos a rápido y vamos a terminar. Primera de Crónicas 16, del 1 al 6. Trasladaron el arca de Dios. Mire, ya estaba en Jerusalén. La colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Y mire lo que hicieron. Le presentaron a Dios. ¿Qué le presentaron? Ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Versículo 4, mire, David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo ¿en qué? Eso no existía de antes. Tienes que entender que donde está la presencia de Dios debe de haber ¿qué? Debe de haber adoración. No puede haber presencia sin adoración. Para invocar sus bendiciones, para dar gracias y alabar al Señor Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel.
ellos tocaban las arpas y las liras. Versículo 6, los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente en el arca del pacto de Dios. Tú tienes en tu vida, escucha, tú tienes en tu vida la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto algo: ¿en dónde está tu adoración? Sí, porque tienes que recordar que la adoración no se trata solo de los domingos. La adoración se trata de día, de noche, en tu casa, en tu trabajo, donde sea. La adoración se trata de algo continuo. Y cuando yo comprendo que dentro de mí, que en mí está la presencia de Dios y que puedo provocar un cambio en la atmósfera que me rodea, entonces comienza a haber adoración continuamente en mi vida. Sí, tú puedes provocar que las cosas cambien con tu adoración. También termino con esto. En la nación, cuando el arca llegó a Jerusalén, la fe comenzó a gobernar la nación. Sí, la fe. Cuando David se enfrentó a Goliat, él no lo venció por sus fuerzas, él lo venció por su fe. Y esa fe comenzó a cambiar el entorno, comenzó a cambiar el entorno del ejército. Hoy te quiero decir algo y termino con esto. La fe de Obed-edom, la fe de David es digna de imitar para cambiar nuestros entornos, nuestras atmósferas, los ambientes de nuestra casa. ¿Por qué digo fe? Porque cuando David ya no quería el arca, hubo alguien que sí quiso el arca. ¿Y ese fue quién? Abinadab fracasó, David fracasó, pero Obed-edom creyó que el arca debía ser honrada y fue bendecido. ¿Sabe qué fue lo que provocó la bendición de Obed-edom? Fue la fe hacia la presencia de Dios. Sí, la fe le cambió la atmósfera, la fe le cambió todo. Cuando David fue por el arca, Obed-edom decidió seguir creyendo en la presencia. Lo dije la semana pasada. No dijo, me quedo aquí en mi casa. No, Obed-edom dijo: yo creo que el arca es la presencia de Dios. Yo creo que el arca, yo creo que la presencia es todo lo que necesito. Así que yo voy a dejarlo todo y me voy a ir detrás de la presencia. ¿Eso qué es? ¿Eso es qué? Fe. ¿Eso qué es? Fe. Sí, la fe cambia las atmósferas. Obed-edom creyó, escucha, Obed-edom creyó que su lugar era estar cerca del arca, cuando en realidad a Obed-edom no le correspondía estar cerca del arca. Pero él, ¿qué? Creyó. Y lo que él creyó, ¿qué cree? Eso fue lo que le ocurrió. Obed-edom se creyó un servidor. Obed-edom se creyó un adorador y terminó siendo justamente lo que creyó que él sería. Y por la fe cambió su entorno. Por la fe cambió su atmósfera. Yo no sé cómo está tu entorno el día de hoy, pero estoy seguro que alguien ha dejado de creer. Sí, estamos cerrando el año y quizá los problemas. ¿Cuántos han tenido problemas en el año? ¿A cuántos un problema
lo hizo sentir derrotado en el año? Levánteme su mano, no tenga pena. 1, 2, 3. ¿A cuántos una enfermedad los hizo sentir derrotados en el año? ¿A cuántos un pleito familiar? ¿Cuántos tuvieron un pleito familiar en el año? ¿Acaso no sintieron que se les estaba levantando un Goliat? Yo te hago una pregunta. ¿Te levantaste o sigues en el piso? ¿Te levantaste o sigues en el piso? ¿Estás de pie o sigues derrotado? ¿Sigues teniendo temor o ya estás en victoria? ¿Cuántos de los de aquí pensaron que tenían un problema imposible de resolver? Y quizá para muchos no se les ha resuelto. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Fe. ¿Qué necesitas? Fe. Por eso te digo, no esperes. Si se escucha muy bonito en los mensajes, estamos por iniciar un nuevo año. Y un año es una nueva oportunidad. No. Dios no es el Dios del mañana. Dios es el Dios ¿del cuándo? De la hora. ¿Del cuándo? De la hora. Por eso, hoy te quiero decir, tienes la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en su vida? Levántate y vence lo que tienes derrotado, como lo hizo David con Goliat. Levántate y celebra anticipadamente tu victoria. Levántate y decide hacer lo correcto. Pastor, no tengo ganas. A pesar de todo, levántate y adora a Dios, porque esa es tu victoria. ¿Y sabes algo? Cree que lo más valioso que has tenido, tienes y tendrás es la presencia de Dios en tu vida.